Mi familia tiene una pequeña casa de vacaciones en Colorado. Mis padres son ávidos esquiadores, lo cual fue el factor que motivó esa compra. La casa ha estado en la familia desde antes de que yo naciera. Definitivamente está mostrando su edad de muchas maneras, pero también tiene como 40 años. No parecerá nuevo. Mi papá ha tenido que darle mucho mantenimiento al lugar a lo largo de los años. Todavía está en nuestra familia hoy, aunque en realidad está desapareciendo en este momento. Mi papá habla de derribarlo y poner un lugar nuevo, pero yo realmente no me involucro en su decisión. Esta historia tiene lugar hace unos 15 años, cuando yo tenía 8 años y mi hermano 11. Estábamos en Colorado durante una tormenta de nieve. La nevada fue una locura y, por supuesto, mi hermano y yo tuvimos que salir a jugar en ella. Lo mejor de ir allí cuando éramos niños fue la gran cantidad de espacio. La propiedad tiene una gran abertura con bosques que la rodean en todas direcciones. Hay un callejón sin salida que va cuesta abajo y conduce a algunas propiedades más casi del mismo tamaño. Es el diseño perfecto para jugar al escondite, peleas de bolas de nieve o cualquier cantidad de juegos por el estilo. Mi hermano Josh y yo salimos con nuestro equipo de nieve para jugar nuestro juego de pelea de bolas de nieve con nuestras propias reglas personalizadas. Básicamente, estableceríamos 2 fuertes. Podíamos elegir nuestros fuertes para estar en cualquier lugar, pero teníamos que decirnos unos a otros dónde estábamos eligiendo. Luego haríamos una bola de nieve gigante como la llamada joya, que tendríamos que robar con éxito de la otra base y traer de vuelta a la nuestra. Josh decidió establecer su base en la propiedad vecina más cercana. Casi nunca había un automóvil allí, como 9 de cada 10 veces, por lo que a menudo también jugábamos en su propiedad, ya que ellos nunca estaban allí. Lo que haríamos sería construir pequeños muros para emular un fuerte y luego colocar la gran bola de nieve detrás de los muros. Para llegar a las bases de cada uno en este juego, podemos atravesar el bosque o tomar el camino hacia arriba o hacia abajo para llegar al fuerte opuesto. Una vez que Josh corrió por la calle y desapareció, se suponía que debía esperar a que hiciera sonar el silbato para indicar que el juego había comenzado. Esperé un rato, mucho tiempo, más de 5 minutos. Para entonces ya había levantado su fuerte, así que todo lo que tenía que hacer era volver allí y hacer sonar el silbato. Cuando llegó alrededor de los 10 minutos, decidí que probablemente no podía oír el silbido desde donde estaba. Empecé a trazar mi ruta. Era mejor atravesar el bosque o seguir la carretera. Opté por la carretera porque, sinceramente, atravesar el bosque durante una tormenta de nieve cuando tenía 8 años me daba miedo. Comencé a caminar penosamente por la nieve sin quitar del suelo mientras copos de nieve me golpeaban la cara. Sin embargo, con la cantidad de capas que mi mamá me hizo ponerme, no tenía frío en absoluto. Mientras me acercaba al camino de entrada a la propiedad vecina, miré entre los árboles y no vi a Josh allí. Con toda la maleza y los árboles desnudos en invierno, era bastante fácil ver a través del bosque. Entonces corté la propiedad a través de los árboles para colarme, pero Josh literalmente no estaba a la vista. Vi su fuerte, así que miré a mi alrededor y cuando pude confirmar que no estaba cerca, me acerqué a su fuerte para agarrar la joya. Antes de que pudiera, escuché la voz de una mujer que gritaba: «Disculpe, está buscando a su hermano». Me volví en la dirección de donde venía y era una mujer mayor en la puerta de entrada de la casa del vecino. Le devolví la llamada para decir que estábamos jugando. Ella respondió: «Tu hermano no está aquí». Estaba muy confundido. Comencé a caminar hacia los escalones de entrada de la casa y a medida que me acercaba, el rostro de la mujer se volvió más claro. En mi opinión, cuando tenía 8 años, parecía mucho mayor de lo que probablemente era. Mientras me acercaba a la casa,
Noté que alguien me miraba desde una de las ventanas del piso de arriba. Por un segundo pensé que era Josh. Era alguien con la mitad de la cara cubierta, presumiblemente por un gorro negro, y la parte inferior de la cara estaba oculta debajo de la ventana. También noté otro rastro de huellas que conducían a la puerta principal. Tenían que ser las de Josh. La mujer me estaba dando una sonrisa muy espeluznante. Recuerdo esa sensación de que mi corazón se desplomó por alguna razón. Ella me hizo señas para que entrara, diciéndome que entrara y saliera del frío. Me detuve en seco y grité, «Josh», pero no hubo respuesta. La mujer dejó de sonreír. No esperaba que yo hiciera eso. También noté que el otro rastro de huellas se doblaba. Si fue Josh, sus huellas dieron media vuelta y se dirigieron de regreso al bosque. Entonces escuché fuertes pasos desde el interior de la casa. Sonaban como si estuvieran arriba, bajando. Empecé a correr y la mujer me gritó algo a mí o a otra persona que no entendí. Una vez miré hacia la casa y la cara que antes estaba arriba, junto a la ventana, ya no estaba allí. Salí corriendo de la propiedad y regresé a la carretera, volviendo sobre mis pasos anteriores. Empecé a escuchar los silbidos de mi padre desde lo alto de la colina, los silbidos que hacía para llevarnos a mi hermano y a mí a casa a la hora de cenar. Cuando regresé al camino de entrada, mi papá y Josh ya estaban allí, yendo a buscarme. Antes de que pudiera siquiera intentar explicar lo que acababa de pasar, Josh ya me estaba diciendo que había gente en la casa del vecino, diciéndole que entrara. Dije que a mí me pasó exactamente lo mismo. Mi papá bajó allí con una especie de arma en la mano mientras esperábamos en la casa con nuestra mamá. Regresó después de un largo rato y dijo que la puerta principal estaba cerrada con llave y que nadie respondía. Entonces fuimos a la casa de otro vecino. Conocían a los dueños de esa casa y los llamaron. Esta parte todavía me da escalofríos cada vez que mi papá menciona lo que le dijeron. Los dueños de esa casa no estaban ese fin de semana. Se suponía que no había nadie en la casa. Llamaron a la policía y todo, y mi hermano y yo tuvimos que hablar con uno de los oficiales en la escena para describir a la mujer. Después de eso, ya no estuvimos involucrados. Según mi papá, la puerta trasera estaba abierta y se investigó la casa, pero no se encontró nada. Por esta razón, mis padres se llevaban a casa cualquier cosa extra de valor por miedo a que nos asaltaran mientras estábamos fuera. Después de ese día, evitamos jugar en esa propiedad solo por el factor espeluznante de ese recuerdo. Gracias a Dios no entramos en esa casa. Llevo esquiando desde que puedo caminar. Mis padres solían esquiar de manera competitiva. De hecho, así es como se conocieron, por lo que era muy importante para ellos que mis hermanos y yo aprendiéramos lo más temprano posible. Avancemos unos 20 años, y esa es la edad que tengo ahora. Esta historia me pasó hace unos inviernos, cuando tenía 21 años y estaba en el último año de la universidad. Todo el mundo sabe que el mejor lugar para esquiar accesible al noreste se encuentra en Vermont. Iba a ser un viaje como cualquier otro. Yo, Jaden, Rylan y Amir. No puedo recordar en qué montaña estábamos esquiando en ese viaje, ya que Jaden había reservado todo y Rylan conducía. Lo que sí recuerdo es que era enorme, con 7 remontes que cubrían los diferentes picos. Si tuviera que adivinar, sería Killington. Esquiamos casi 2 días completos y estoy seguro de que todavía nos perdimos senderos, así de grande era. El segundo día, después de esquiar el día anterior, conocíamos bastante bien los senderos que disfrutamos. Este día sería principalmente para ponernos a prueba y superar los límites. Según la tradición, también mentiría si dijera que no teníamos un puñado de tiradores de bolas de fuego para animar las cosas. Estábamos pasando un viaje sumamente agradable. Los dobles negros nunca se volvían aburridos
y correr por cada pendiente era su propio pequeño juego. Nos quedaba quizás una hora hasta que cerraran los ascensores. Todos estábamos agotados, pero sabíamos que tan pronto como tomáramos el camino para regresar a casa, instantáneamente volveríamos a perder la montaña. Estábamos contemplando cómo terminaríamos el viaje en lo alto del ascensor cuando dos chicas sin casco se dirigieron hacia nosotros. Ahora, esto puede sonar un poco extraño para algunas personas, pero no le haría justicia a la historia si omitiera este detalle. Las chicas, una morena y una rubia, eran increíblemente hermosas. Y no lo digo de ninguna manera extraña. Objetivamente eran dos de las mujeres más hermosas que había visto en persona. Fue desarmante. Se presentaron como Taylor y Devon y comenzamos a conversar. Básicamente nos dijeron que estaban aburridos porque la montaña estaba llena de gente mayor, lo cual en realidad era algo que les había comentado a mis amigos el día anterior. Tenía sentido por qué se acercaron a nosotros, un grupo de jóvenes que parecían de su edad. Devon parecía una esquiadora muy experimentada, ya que seguía haciéndole a Amir todas estas preguntas técnicas sobre sus esquís. Amir y Rylan en realidad eran dueños de sus propios esquís caros, en lugar de alquilarlos como siempre lo hacíamos Jaden y yo, lo cual parecía impresionar a las chicas. Taylor hizo un comentario sobre nuestros tiradores y, en broma, les dijimos que el alcohol desbloqueaba nuestro verdadero potencial para esquiar o algo tonto por el estilo, lo cual les pareció gracioso. Para nuestra sorpresa, Devon sacó una botella sin marcar y se burló de nosotros, llamándonos blandos por limitarnos a una bebida tan mansa como Fireball. Los cuatro agradecimos el desafío y bebimos felices de su botella, lo que me di cuenta de que envió a Rylan un poco al límite. Tiende a beber más de lo que puede soportar, por lo que esto no fue demasiado sorprendente. Tomé nota de no beber demasiado, porque algo en toda esta situación me molestó. Todavía me costaba creer que estas dos chicas querrían tener algo que ver con niños tontos como nosotros, especialmente porque todos llevábamos cascos y nuestras caras no eran exactamente visibles. Sin embargo, las cosas iban muy bien. Amir estaba siendo tan coqueto como siempre, pero Taylor parecía estar interesada en ello, así que no me quejé. Pensé que íbamos a pasar el resto de nuestro tiempo en la pista con estas chicas, lo cual no me importaba demasiado. Demonios, tal vez sabían algo que podíamos hacer después de que cerraran las pistas. En ese momento, Devon nos preguntó si habíamos esquiado por un sendero llamado Devil's Forest, un nombre que definitivamente no reconocí. Nuestro otro amigo, Chase, habría memorizado el mapa del sendero, ya que es literalmente un GPS para caminar, pero no estaba con nosotros. Les dijimos que no, y nos explicaron que era un sendero claro que es un poco oscuro y rara vez está abierto. Para aquellos que no lo saben, los claros son básicamente senderos que se extienden entre los árboles para que puedas esquiar a través de un bosque. De hecho, disfrutamos esquiando en los claros más que cualquier otra cosa, por lo que este sendero del Bosque del Diablo despertó nuestro interés. Les dijimos que estábamos dispuestos a jugar y nos hicieron señas para que los siguiéramos. Llegamos a un punto crítico con los esquís y nos dijeron que nos los quitáramos porque teníamos que caminar un poco cuesta arriba. Me di cuenta de que estábamos en una parte relativamente desolada de la montaña, ya que la nieve estaba perfectamente fresca y no había nadie alrededor. Sin embargo, la idea de una aventura era algo estimulante, así que no pensé en ello. Borrachos y curiosos, nos quitamos los esquís y seguimos a las chicas montaña arriba. Amir y Rylan corrieron adelante, presumiblemente para coquetear un poco más, mientras Jaden y yo nos quedamos atrás para darles espacio. Mientras los seguíamos, me di cuenta de que Jaden parecía un poco cauteloso,
así que le pregunté qué tenía en mente. Me gusta pensar en nosotros como los racionales y sensatos del grupo. Amir era demasiado impredecible e impulsivo, y Raylan seguiría a una chica por un acantilado si ella lo guiara. Jaden dijo que era extraño que este supuesto sendero fuera inaccesible desde un remonte, con lo cual estuve de acuerdo. Nunca antes había tenido que caminar cuesta arriba para llegar a un sendero. Acordamos estar atentos a las cosas. ¿Qué podrían hacerle dos chicas a un grupo de 4 tipos grandes? Nos condujeron al bosque y el terreno finalmente empezó a nivelarse. Jaden y yo alcanzamos al grupo y era evidente que Raylan y Amir habían hecho un progreso considerable. Raylan tenía su brazo alrededor de Devon, quien sonreía y reía. Señalaban en la misma dirección en la que estábamos viajando, que de repente se había convertido en una pendiente descendente. Suspiré, sabiendo que este era otro caso en el que podríamos haber usado la ayuda de Chase. Habría sabido exactamente dónde estábamos y a dónde nos habría llevado este rastro. Jaden todavía estaba escéptico y preguntó a las chicas si estaban seguras de que se trataba de un rastro real. Ellos respondieron que sí y nos dijeron que también nos llevaría de regreso a los remontes. Antes de que pudiera decir algo, Devon volvió a sacar la botella y nos dijo que teníamos que terminarla. Amir y Raylan felizmente tomaron algunos tragos fuertes, pero cuando la botella llegó a Jaden, dijo que estaba bastante borracho. Tan pronto como habló, podría haber jurado que la sonrisa de Devon se convirtió en un ceño realmente enojado por una fracción de segundo, pero cuando parpadeé, ella estaba sonriendo de nuevo. Debo haber sido el único en notarlo, porque miré a mis amigos y sus expresiones eran todas normales. Ella puso una sonrisa seductora y miró a Jaden, preguntándole amablemente. Él agarró la botella de mala gana, aunque solo fuera para hacerla callar. Cuando me llegó, me llevé la botella a la boca, pero en realidad no bebí. Todo lo relacionado con este encuentro hacía sonar las alarmas en mi cabeza. Le devolví la botella a Devon, quien la guardó. Noté que esta vez ninguna de las chicas bebía. Me di cuenta de que no había visto a ninguno de los dos beber nada en todo este tiempo. Revisé mi teléfono. Faltaba media hora para que cerraran los ascensores. Intenté encontrar alguna excusa de por qué no podíamos esquiar en este sendero, diciendo que no tendríamos tiempo suficiente para volver a subir y bajar la montaña hasta donde habíamos estacionado. Las chicas insistieron en que tendríamos tiempo suficiente y que, de todos modos, los ascensores estaban conectados desde abajo. Luego, sin previo aviso, nos dijeron que estábamos perdiendo demasiado tiempo y echaron a correr hacia la pendiente, diciéndonos que los siguiéramos si podíamos. Amir y Raylan lo siguieron inmediatamente, claramente esperando un resultado favorable en la parte inferior. Jaden y yo obviamente no queríamos, pero pensamos que no teníamos más opción que seguirlos, así que eso fue lo que hicimos. Dejé que Jaden liderara el camino porque, después de todo, esta todavía era una pendiente que parecía desafiante y esquiar en el bosque no es una broma. No estoy seguro de lo que esperaba, pero cuando llegamos abajo, me sentí aliviado. Los 4 estaban al pie de la pendiente, riendo y coqueteando como lo habían hecho antes de que Jaden y yo alcanzáramos al grupo. Pero algo andaba mal. No había ningún ascensor a la vista. Todavía estábamos rodeados de bosque por todos lados. Pregunté severamente a las chicas dónde estaba el ascensor, y me dijeron que no me preocupara y que estaba cerca. Luego dijeron que nos llevarían allí en unos minutos. Me relajé un poco, asumiendo que todo este tiempo estuve preocupado por nada. Mientras me frotaba los ojos, escuché un fuerte golpe en la nieve. Los abrí y vi a Raylan, que literalmente se había desmayado boca arriba en la nieve. Las chicas se rieron, llamándolo peso ligero,
pero me di cuenta de que era más serio que eso. Antes de que pudiera reaccionar, Amir también se desplomó. Empecé a asustarme y corrí hacia ellos, quitándome los esquís. Agradecí a mis estrellas de la suerte que parecían respirar normalmente, pero estaba más que horrorizada. Jaden dio un paso hacia las chicas y les preguntó qué diablos estaba pasando. Parecían realmente sorprendidos y dijeron que no tenían idea de lo que estaba mal. Jaden dio otro paso antes de que él también se desmayara en la nieve. Me quedé mirándolo en estado de shock, todavía tratando de comprender la gravedad de la situación. Simplemente no podía imaginar que esto nos estuviera pasando a nosotros. Mi cabeza empezó a dar vueltas y estaba seguro de que yo era el siguiente. Las chicas ya habían dejado de fingir y me miraron como si estuvieran esperando a que me desmayara. Sentí que me mareaba, así que me senté en la nieve aunque quería permanecer de pie. Exigí saber qué nos habían dado. De hecho, no respondieron ni se movieron. Les grité una y otra vez, pero todavía no reaccionaron. Quería levantarme, pero literalmente no podía mantenerme de pie. Sin embargo, no me desmayé. Mantuve los ojos abiertos todo el tiempo. Finalmente, Taylor se volvió hacia Devon y dijo algo como: «Debe no haber bebido lo suficiente». Parecía más enojada que otra cosa. Devon maldijo antes de decirle a Taylor que tenían que irse. Todavía estaba congelada. Después de quitarse los esquís, los vi tomar los esquís de Amir y Raylan antes de adentrarse penosamente en el bosque. Tenía que hacer algo, pero mi cuerpo todavía se sentía entumecido. No podía dejar que se fueran con los esquís de mis amigos. Sabía que no podrían moverse tan rápido con 2 juegos de esquís cada uno, especialmente en la nieve. Pasaron unos minutos más y comencé a recuperar el control de mi cuerpo. Tropecé tras sus huellas en la nieve, pero en realidad era extraño lo lejos que habían llegado, incluso con todo ese peso adicional. Finalmente, giré en una curva y los vi a lo lejos, muy por delante de mí. Pensé que mientras los mantuviera a la vista, podría rastrearlos. Los seguí durante un par de minutos y fue entonces cuando las cosas se pusieron locas. El bosque dio paso a un claro que pude ver convertido en camino. Debimos haber estado literalmente en el lado opuesto de la montaña de esquí, lo cual tenía sentido mirando hacia atrás. Fue entonces cuando noté la camioneta estacionada a lo lejos. Me detuve en seco al borde del bosque. El costado de la camioneta se abrió y 4 tipos de aspecto corpulento salieron para interceptar a las chicas. Las chicas les hicieron señas a los chicos para que volvieran a la camioneta y una de ellas se giró y me señaló directamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba demasiado metido y también me sentí como un idiota por dejar inconscientes a mis indefensos amigos en el bosque. Los chicos del interior de la camioneta parecían estar debatiendo si debían irse o perseguirme, y no esperé ni un segundo más. Comencé a retroceder, tambaleándome por donde había venido, sabiendo que podría encontrar a mis amigos gracias a las huellas que dejé en la nieve. Los encontré todavía desmayados. Supuse que Jaden era el que menos había bebido, así que intenté sacudirlo para despertarlo primero. Después de un par de puñados de nieve en la cara, estuvo lo suficientemente despierto como para hablar. Le conté lo que había pasado, todavía en shock. Intentamos despertar a Amir y Raylan, pero no tuvimos suerte. Jaden y yo pensamos que no teníamos mejor opción que rezar para que esos tipos no decidieran rastrearnos, pero nunca vinieron. Quizás no estaría contando la historia si lo hubieran hecho. Esperamos aproximadamente 1 hora a que nuestros amigos se despertaran y cuando finalmente lo hicieron, les contamos todo. Teníamos 1.000.000 de preguntas. ¿Quiénes eran esas chicas? ¿Quiénes eran esos otros tipos? ¿Qué nos iban a hacer?
Fue escalofriante imaginar lo que podría haber sucedido si no hubiera sido lo suficientemente rápido como para fingir que bebía. En el mejor de los casos, nos habríamos despertado robados, pero incluso eso habría sido horrible. Algo me dice que nadie llegaría a esos extremos solo para robar a unos niños arruinados y con apariencia universitaria. Además, ¿quién guarda consigo objetos de valor cuando esquía? Supongo que valía la pena robar los costosos esquís de Amir y Raylan, pero aún así parecía una exageración. Además, ¿cómo iban a saber que teníamos esquís caros en lugar de alquilarlos? Las cosas no tenían sentido. Encontrar el coche fue un infierno. Denunciarlo a la policía fue un infierno. El viaje de regreso a casa fue un infierno. Las personas que dirigían la montaña juraron que identificarían a esas personas, pero obviamente tuvimos que volver a la carretera y no pudimos verificarlo. La policía se lo tomó un poco más en serio y nos dijo que nos informarían si surgiera algo. Creo que incluso fue noticia local, pero ya han pasado años y obviamente nunca encontraron nada. Hasta el día de hoy no tenemos idea de qué tipo de droga nos dieron. Nada en línea describía algo que fuera tan efectivo y tan rápido, especialmente en una cantidad moderadamente pequeña. Nuestra mejor suposición fue que la sustancia era una mezcla de drogas, lo cual tiene sentido, porque todos mis amigos se sentían un poco mareados después de despertarse. Esas chicas, y quienesquiera que estuvieran detrás de todo el asunto, eran personas enfermas. Solo puedo esperar que haya sido solo un robo elaborado y nada más. Esto va a sonar un poco raro, pero tengan paciencia. Cada invierno, mis amigos Kyle, Ricky y yo tenemos la pequeña tradición de caminar hacia este lago helado a unos cuantos pueblos de distancia. No es un gran evento ni nada por el estilo. Solo lo hacemos por diversión. Hay algo en la sensación de estar sobre el hielo, rodeado de una quietud silenciosa que parece casi de otro mundo. Es solo una de esas cosas simples que siempre hemos disfrutado. Llámanos raros, pero nunca podremos tener suficiente serenidad. Si alguna vez has estado solo en la naturaleza, con el único sonido del suave golpeteo de los copos de nieve, sabes de lo que estoy hablando. Se siente como si tuvieras un pedazo de naturaleza para ti solo. Las fotos también siempre salen geniales, lo cual es una gran ventaja para un par de tipos atrevidos como nosotros. Esto sucedió el invierno pasado. Es abril mientras escribo esto, hace unos 4 meses. Sé lo que probablemente estés pensando, pero no te preocupes. Ninguno de nosotros cayó a través del hielo. De eso no se trata esta historia. Esa noche nevaba bastante y fue el motivo principal por el que decidimos ir. También había estado constantemente bajo cero durante un par de semanas, por lo que estábamos relativamente seguros de que el lago estaba completamente congelado. Personalmente, preferiría el invierno al verano cualquier día de la semana. Apuesto a que todos mis amigos estarían de acuerdo. Hay alrededor de 1 millón de razones, pero una de ellas es tan simple como la propia nevada. Primero que nada, es simplemente bonito. Sin embargo, lo que más me gusta de esto es que nunca te encontrarás en completa oscuridad. Incluso después del atardecer, el mundo no está completamente oscuro. La luz que se refleja en la nieve blanca mezcla el día y la noche, dejándote con esta sensación realmente surrealista que no surge de nada más. La luna también estaba bastante llena esa noche, por lo que esa sensación se amplificó. Kyle conducía esa noche. Tenía una camioneta que se manejaba bastante bien en la nieve, así que fuimos a lo seguro y lo dejamos conducir, aunque Ricky normalmente era quien nos conducía. El lago en sí está rodeado por un bosque delgado, por lo que no pudimos conducir hasta la orilla del agua. No creo que bosque sea la palabra correcta.
En realidad es solo un grupo de árboles escasamente dispersos, pero es más que suficiente para evitar que pase un coche. Aparcamos en un aparcamiento cercano y nos bajamos del coche. Hacía mucho frío. Los tres nos abrigamos y caminamos hacia el lago. Yo no fumaba en ese momento, todavía no lo hago, pero Ricky y Kyle sí lo hacen, así que encendieron un par de cigarrillos mientras caminábamos. Creo que fue pasada la medianoche, pero no puedo asegurarlo. Lo único que recuerdo es que allí afuera no había ni un alma, ni un animal, ni una persona, nada. No hay movimiento alguno aparte de nosotros tres. Llegamos al lago y, como esperábamos, parecía completamente helado. Los tres nos reíamos de algo estúpido cuando Kyle tomó una pequeña roca y la arrojó al hielo, probando su integridad. Ni siquiera se rompió, así que lo tomamos como una indicación para dirigirnos hacia el centro del lago. Obviamente no llegamos muy lejos en el hielo, eso habría sido un descuido, pero nos aventuramos a alejarnos bastante de la cornisa. Estábamos a unos 100 pies de distancia cuando algo llamó nuestra atención en el otro lado del lago, cerca del borde donde los árboles bordeaban el hielo. Algo grande y oscuro se movía. Dejamos de hablar inmediatamente. Simplemente nos detuvimos en seco, mirando lo que fuera que fuera. Era grande, encorvado y avanzaba lentamente hacia el lago. Finalmente, nos dimos cuenta de lo que estábamos mirando. Era un oso. Ricky fue el primero en decir algo. Susurró: «¿Eso es un oso?», tan silenciosamente como pudo. No respondí. Mi corazón ya estaba acelerado. Si era un oso, lo último que queríamos hacer era llamar su atención. Nos quedamos allí, congelados, sin siquiera atrevernos a respirar demasiado fuerte. Pero entonces, cuando la figura se acercó, algo se sintió mal. La forma en que caminaba no era del todo correcta, demasiado erguida, demasiado humana. También parecía que algo se arrastraba detrás de él. Nada de eso tenía sentido. Fue una de las cosas más extrañas que jamás había visto. Y fue entonces cuando todo se enderezó por completo y nos dimos cuenta de la verdad de repente. No era un oso, era una persona. Una persona que llevaba una especie de traje de oso. Kyle dijo: «¿Qué diablos?», en voz baja, y yo estaba pensando exactamente lo mismo. Sé que no suena aterrador en un sentido genérico, pero si hubieras estado allí, también te habrías aterrorizado. Intenté responder, pero las palabras no me salían. No sé si estaba más asustada o confundida, pero algo me dijo que me quedara callada. La figura siguió avanzando hacia el hielo, arrastrando algo detrás de él. Al principio, fue difícil saber qué era. La nieve desdibujaba los detalles, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que estaba sosteniendo una cuerda atada a lo que arrastraba. Unos momentos después, pudimos verlo con mayor claridad. Era una pequeña bolsa negra. Parecía una bolsa de basura de tamaño más pequeño, si es que las hacían. De cualquier manera, fue escalofriante. Nos quedamos allí, sin saber qué hacer. Mi mente me gritaba que me diera la vuelta y me fuera, pero mi cuerpo se sentía paralizado. No podía moverme. No creo que Ricky y Kyle estuvieran muy interesados en darse la vuelta e irse, porque ninguno de los dos se inmutó. Probablemente no me habría ido en ese momento incluso si no hubiera estado tan asustado. Necesitaba saber qué estaba haciendo esa persona. Y luego, como si la situación no pudiera volverse más extraña, el hombre se bajó la cremallera y se quitó el traje de oso. Verlo como persona no mejoró las cosas. No era particularmente grande ni intimidante, pero había algo inquietante en él. Vimos cómo se agachaba, presumiblemente para recoger una piedra, pero no pude notarlo desde tan lejos, y entonces empezó el sonido. Se arrodilló, sosteniendo lo que parecía una roca, y comenzó a golpearla repetidamente contra el hielo. Podría haber sido un placebo, pero juro que podía sentir la vibración en el hielo incluso desde la distancia.
estaba tratando de abrirse paso, probablemente para deshacerse de lo que había en esa bolsa. Ricky me tocó el hombro y me giré para verlo a él y a Kyle regresar a tierra firme. Sin decir palabra, hice lo mismo, y los tres intentamos movernos rápidamente sin hacer demasiado ruido. Cada paso se sentía ensordecedor en el silencio, aunque sabía que no había manera de que ese tipo pudiera escuchar el crujido de la nieve desde tan lejos. Apenas habíamos recorrido unos metros cuando una voz gritó: «¡Oye!», detrás de nosotros. Ni siquiera miré hacia atrás. Empecé a correr, rezando para que ese tipo no tuviera un arma. El frío no ayudó. Comencé a quedarme sin aliento después de ni siquiera un minuto de correr. No sé si me siguió. No creo que lo hiciera, pero en ese momento estábamos en pleno modo de pánico. Llegamos a la orilla del lago y en ese momento me quedé sin aliento. Después de un breve descanso, regresamos al auto en silencio y Kyle se fue de inmediato. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que acabábamos de ver. Kyle dijo que probablemente era alguien tirando su basura, pero le dije que era ridículo. ¿Quién en su sano juicio se disfrazaría de oso en pleno invierno para tirar ilegalmente su basura? No había manera. Ricky dijo que definitivamente era alguien tirando un cuerpo, pero le dije que la bolsa era demasiado pequeña para eso. Los tres hablamos de ello durante todo el camino a casa, pero no pudimos ponernos de acuerdo en una explicación definitiva. Nunca obtuvimos una respuesta. La razón por la que estoy pensando en esto ahora es porque mi mamá estaba mirando televisión el otro día y apareció en la pantalla un antiguo informe de persona desaparecida. Era un niño de nuestra zona y la cronología de su desaparición coincidía bastante con lo que habíamos visto en ese lago. No estoy sacando conclusiones precipitadas. Sé que es una posibilidad remota y probablemente solo una desafortunada coincidencia, pero no puedo evitar preguntarme si esas dos cosas están relacionadas de alguna manera. Para cuando escuche esto, probablemente hayamos informado de nuestro avistamiento a la policía.